Buenos días, alumnos, les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy hablaremos un tema muy interesante. Acompáñame, por favor. El día de hoy hablaremos de la gran civilización azteca, una de las civilizaciones mesoamericanas más imponentes, más majestuosas y también una de las más misteriosas. Esta cultura azteca, a diferencia de las otras civilizaciones mesoamericanas, va a iniciar un poco tarde, aproximadamente en el año 1323 al 1325, cuando justamente se van a establecer en el lago Texcoco, en el cual van a construir una de las grandes ciudades, una ciudad muy importante que sería su capital, la ciudad de Tenochtitlán, actualmente la Ciudad de México. Acompáñenme a conocer un poquito más de los aztecas. Hablemos de su ubicación, dónde se ubicó y hasta qué lugares se extendió esta gran civilización. Se va a ubicar en el centro del Valle de México y va a abarcar todos los siguientes estados: México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el estado de Hidalgo. Pero también va a extenderse hasta el país de Guatemala. Nosotros podemos ubicar la expansión de la civilización azteca en la parte superior en este mapita geográfico. Ahora conozcamos su capital. ¿Cuál fue la capital de esta gran y majestuosa civilización azteca? Pues fue la gran ciudad de Tenochtitlán. Esta ciudad es muy importante conocer porque es una de las más espectaculares por sus construcciones, por sus sacrificios que se desarrollaron dentro de esta ciudad, pero sobre todo por el lugar en el cual se construyó. Esta ciudad se va a construir sobre un lago pantanoso, el lago Texcoco. Nosotros podemos observar estas dos imágenes que nos dan una referencia de cómo fue dicha ciudad. Cuando los españoles llegaron, se sorprendieron muchísimo de esa ciudad, sobre todo por el lugar en el cual estuvieron construidas. Se sorprendieron de sus construcciones como sus grandes pirámides truncas. Y toda esta ciudad lo compararon con la famosa ciudad de Babilonia, con los jardines colgantes de Babilonia, así lo comparaban a esta ciudad de Tenochtitlán. Hablemos de la evolución histórica de los aztecas. Su evolución histórica es muy misteriosa desde que inicia hasta su decadencia, chicos. Miren, se dice que los aztecas habían sido una tribu guerrera, ¿no? Nómade, también era cazadora, recolectora y que provenía de algún lugar del norte de México, pero no se sabía de qué lugar exactamente. Lo que sí se sabe mediante algunas leyendas es de que ellos salen de la ciudad de Aztlán. Actualmente es desconocido su paradero, no se sabe dónde es la ubicación de la famosa ciudad de Aztlán. Pero se menciona de que los aztecas salen de esta ciudad convencidos por uno de sus dioses principales, el dios Huitzilopochtli. Este dios propone a los aztecas un nuevo territorio, un territorio donde ellos van a imponer un imperio. Entonces los aztecas, movidos por la codicia y por justamente también la necesidad de tener un lugar estable, siguen las órdenes del dios Huitzilopochtli. Desde que salen de Aztlán, van a pasar por muchos lugares y también por muchísimos acontecimientos. Se menciona que los aztecas van a salir de Aztlán entonces y al primer lugar que van a llegar es al Valle de México, pero especialmente al territorio de Chapultepec.
Sin embargo, no se van a poder quedar ahí. Chapultepec ya era un territorio que habían habitantes y ellos no permitieron que los aztecas se quedasen ahí. Es por eso que fueron expulsados. Pero seguían todavía en el Valle de México, porque era muy amplio. Y es así como los aztecas, al no saber a dónde ir, recurren a pedir un favor al señor de Culhuacán. Ese señor de Culhuacán se caracterizaba por ser muy bondadoso y él les da la tierra de Tizapán. Esa tierra de Tizapán se caracterizaba porque estaba llena de serpientes venenosas. Pero los aztecas no se amilanaron y se quedaron en Tizapán. Atraparon a estas serpientes y las asaron y las comieron. Es decir, desaparecieron a las serpientes porque ellos se lo comieron. Sin embargo, ellos querían algo más. Necesitaban una fortaleza política. Entonces, ¿qué hicieron? A su vecino, que eran los calhuas, justamente el señor de Culhuacán, que es el que le entrega ese territorio, le proponen algo y le dicen que se dé un casamiento entre su hija y el príncipe de los aztecas. El señor de Calhual no le vio la necesidad de oponerse y dijo, ok, que se casen, que se unan. Sin embargo, los aztecas tenían algo más retorcido en su cabeza. Y lo que fue es de que se dice que un día antes de la boda, convencen a la doncella que vaya con ellos hacia la parte más alta de una de las pirámides, una pequeña pirámide. Entonces, la doncella va con ellos y la terminan ofreciendo en sacrificio a sus dioses. La matan, la arrebatan el corazón y también le arrebatan la piel. El día de la boda, el día del casamiento, lo que pasa es de que estos señores aztecas, el gobernante y el hijo, van puestos la piel de la chica, la piel de esta doncella. El padre de la joven, al ver tan espantosa escena, se llena de cólera al ver lo que han hecho con su hija y corren, comienzan a perseguirlos. Los persiguen del lugar, matan a algunos, pero otros sobreviven y huyen. Y se van a refugiar en los lagos. Estos lagos se caracterizaban por ser pantanosos. Entonces los culhuas piensan que los aztecas van a morir en estos pantanos, ya que nadie podía sobrevivir ahí porque no había una vegetación. Entonces los dejan que mueran poco a poco en estos lagos, sin pensar que justamente ahí es donde los aztecas van a tener su gran apogeo. Se menciona que los aztecas pasan los lagos y en un lago específico, que va a ser el lago Texcoco, ellos van a visualizar algo que les va a cambiar toda su vida. Y va a ser una señal de su dios Huitzilopochtli, el cual aparece una águila sobre un nopal con una serpiente en su boca. Ellos lo toman como una señal clara de su dios, que en ese lugar es donde tienen que fundar su imperio. Y así lo hacen. Esto, de establecerse en el lago Texcoco, se dio aproximadamente en el año 1323, cuando inicia el periodo de los aztecas como imperio, ya que van a comenzar justamente a establecer su gran ciudad, la famosa ciudad de Tenochtitlán, sobre este lago Texcoco. Después van a pasar muchísimos años de apogeo de los aztecas hasta que llega la caída. La llegada de los españoles se va a convertir en la caída de los aztecas. Hablemos un poquito más de cómo fue esta caída del gran imperio azteca, chicos. Se dice
que aproximadamente los aztecas dominaban a muchísimas ciudades, los cuales pagaban un tributo para no ser atacados. Especialmente los aztecas se dice que tenían a su mando 38 provincias, 38 ciudades que pagaban tributo, pagaban incluso con sacrificios humanos para que los aztecas estén tranquilos. Es justamente por esta situación, es que los aztecas se parecen mucho a los incas. ¿Por qué? Porque justamente los aztecas llegaron rápidamente a ser imperio. Los incas también. Desde Pachacútec rápidamente surgió el apogeo. Otra cosa que se parecen en común es de que tanto los aztecas como los incas fueron odiados por muchos pueblos que ellos habían sometido. ¿Recuerdan a los chancas que odiaban a los incas? ¿Recuerdan a los chachapoyas? Los aztecas también eran odiados por culturas como los toltecas y los tlaxcaltecas. Los odiaban a muerte porque los aztecas fueron muy imponentes y sobre todo porque tenían esta costumbre de sacrificios humanos, que no todas las culturas lo tenían, o por lo menos no de la manera tan sangrienta como lo tenían los aztecas. Entonces se menciona que cuando llegan los españoles, justamente estas culturas enemigas de los aztecas son los que van a apoyar a esos españoles para que este famoso imperio caiga. Muy parecido a lo que pasó con el imperio incaico. ¿Pero cómo llegaron los españoles? Bueno, se dice que en el año 1519, Cortés va a recibir la orden de en ese entonces gobernador del territorio de Cuba, que era el señor Juan Velázquez, el cual ya tenía noción de un famoso imperio, al cual se refiere justamente a los aztecas, que era muy rico. Entonces él quería conquistar ese territorio, pero manda a su general principal, que era el famoso Hernán Cortés, para que vaya a ver el territorio. Pero unos días antes de que salga Hernán Cortés, Juan Velázquez se entera de que Cortés quería traicionarlo. Entonces Juan Velázquez le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que tú vayas a conocer el territorio. Voy a ir yo. Pero Hernán Cortés, siendo más astuto, se apresuró y salió de la isla de Cuba con dirección a buscar este famoso imperio que era muy rico. Y es así como Cortés va a llegar al territorio de México. Se va a establecer en la famosa, funda la ciudad, en la parte ya de México, la famosa ciudad de Villarrita de Veracruz. ¿Ok? Y ahí va a comenzar a tener intervenciones con muchas etnias o culturas que le rendían tributo a los aztecas. Entonces él va a comenzar a formar aliados, va a comenzar a tener aliados para que pueda enfrentarse a esta gran cultura. Moctezuma, que era el emperador azteca en el momento de la llegada de Hernán Cortés, él recibe noticias de la llegada de este español. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Se menciona que los aztecas tenían una leyenda. Ellos tenían una leyenda de que muy pronto iban a llegar los dioses, los cuales iban a terminar por destruir al imperio azteca. Es decir, el imperio azteca iba a llegar a su fin tras la llegada de sus dioses. Y Moctezuma, cuando escuchó la llegada de los españoles, él pensó, junto con los demás, la demás población también, pensaron que eran dioses. Cuando Moctezuma se entrevista con Hernán Cortés, obviamente descubren que no son dioses. Sin embargo, Moctezuma lo recibe de la mejor manera e incluso envía unos
unos regalos, unos cofres llenos de oro, ¿no? Con muchas cosas de oro, con la intención de decirle pues a Hernán Cortés que muchas gracias por tu visita, pero ya puedes retirarte. Hernán Cortés, típico de un español ambicioso, al ver todos esos regalos dijo, ah, no, si me envían estos regalos es porque hay mucho más en esa famosa ciudad llamada Tenochtitlán. Vamos a ir a esa ciudad. Hernán Cortés llega a la ciudad de Tenochtitlán, ingresa a la ciudad de Tenochtitlán y es recibido de manera cordial por Moctezuma. Moctezuma ya se estaba dando cuenta de las intenciones de Hernán Cortés. Es por eso que de cierta manera lo recibe cordialmente con la intención de que rápidamente se vaya. Sin embargo, Hernán Cortés no tenía intenciones de salir y al ver todos los palacios de Tenochtitlán, al ver tanto oro, eso hizo que su codicia aumentara. Y toma prisionero a Moctezuma y se mantiene en el territorio por 6 meses en Tenochtitlán. En esos 6 meses comenzó a traer y a traer oro para sí mismo. ¿Qué es lo que pasó en estos momentos? Miren, lo que sucede aquí es de que recuerdan a Juan Velázquez, el gobernador de Cuba. Bueno, Juan Velázquez no se había quedado con las manos cruzadas y había mandado a Pánfilo de Narváez, el cual era un general, para que tome prisionero a Hernán Cortés y lo regrese por haber ido sin su permiso. Entonces Hernán Cortés, al enterarse de que Pánfilo de Narváez había llegado con la intención de tomarle prisionero, y él no quería que Pánfilo ingrese a la ciudad de Tenochtitlán y se entere de todas las riquezas, es que él deja a Tenochtitlán, la ciudad, y se va a esperar a Pánfilo de Narváez a la entrada de México. La ciudad entonces se queda bajo el mando de uno de los soldados u oficiales principales de este español, el cual va a ser el señor Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado va a quedar a cargo, va a quedar al mando mientras Hernán Cortés se va a enfrentarse con Pánfilo de Narváez. Lo que sucede aquí es de que se menciona que un grupo de personas, especialmente de 200 personas que justamente eran miembros de la nobleza azteca, se reúnen para hacer un culto, una ceremonia a sus dioses. Y este español, Pedro de Alvarado, manda masacrar a estas 200 personas miembros de la nobleza. Ese fue el punto que determinó una revuelta. Porque hasta el momento los aztecas no habían hecho casi nada por expulsar a los españoles, ya que pensaban que su emperador Moctezuma les había acogido de manera perpetua. Para eso Moctezuma ya estaba encarcelado dentro del palacio. Entonces, al torturar y al masacrar a estas 200 personas miembros de la nobleza, ahora el pueblo sí se levantó. Se va a levantar entonces y cuando llega Hernán Cortés se encuentra con toda una revuelta. Y esta revuelta ya era demasiado grande para ser sostenible, para poder eliminarla, para poder aplacarla. Y lo único que ven solución es sacar de la prisión en la que tenían a Moctezuma para que él pueda calmar a su población. Lo sacan y en esos momentos en los cuales sacan a Moctezuma, las flechas que los mismos aztecas estaban tirando a los españoles, es atravesado el cuerpo de Moctezuma. No muere por las flechas en el instante, pero muere días después a causa de esta flecha. Y es así como el famoso emperador Moctezuma muere en manos prácticamente de su misma gente, sin querer, claro está. Entonces, al ya no haber emperador, nombran a un nuevo emperador, que era el hermano menor de Moctezuma. Estamos hablando de Cuitláhuac.
Sin embargo, este señor no va a estar mucho tiempo en el poder, solamente algunos meses, y muere a causa de la viruela, una enfermedad que habían traído los españoles. Y es así como entonces toma el mando ahora el señor Cuauhtémoc, que era sobrino de Moctezuma. Este señor va a liderar el gran enfrentamiento contra los españoles, hasta que los terminan expulsando por completo de la ciudad de Tenochtitlán. A esta masacre que lidera Cuauhtémoc contra los españoles se le conoce como la Noche Triste de Hernán Cortés, porque se dice que Hernán Cortés visualizó cómo su gente, sus soldados, eran masacrados, descuartizados por los aztecas, y él lloró de la pena. Luego, los españoles, tras perder, se retiraron ciertamente de la ciudad de Tenochtitlán, pero no se fueron por completo, ¿ok? No se retiraron por completo y se esperaron en las costas de México para que lleguen refuerzos de España. Habían pedido refuerzos de diferentes lugares porque ya sabían las riquezas que había y querían tomar por completo Tenochtitlán. Y es así como los españoles van a sitiar la ciudad de Tenochtitlán. Tras varios meses de luchas y enfrentamientos, terminan por caer la famosa ciudad de Tenochtitlán un 13 de agosto de 1521. Toman prisionero a su emperador Cuauhtémoc, lo obligan a que declare dónde guardan el oro, de dónde sacaban tanto oro, y él, al no declarar, lo terminan asesinando. Pero esta es la fecha exacta en la cual pasa por completo el famoso imperio azteca a manos de los españoles. Y es así como es el fin de este imperio tan esplendoroso. Ahora hablemos de su organización política. La organización política de los aztecas está dividido en 4 partes. Primero vamos a encontrar a Tlatoani. Tlatoani va a ser el nombre que va a recibir el emperador. Después del Tlatoani vamos a encontrar a los pillis. Los pillis era la nobleza, ¿ok? Ellos tenían todo el poder político después del gran emperador. Ellos estaban en los sectores políticos y administrativos de más alto nivel. Luego vamos a encontrar a los Cihuacóatl. Estos Cihuacóatl van a ser los jefes militares, ¿ok? Y luego vamos a encontrar a Calcoté. Los Calcoté van a ser los jefes guerreros, es decir, como si fuesen los soldados, ¿no? Eso es por el lado de la organización política. También vamos a encontrar la organización social. Y esta organización social se va a dividir en 4 partes. Empezando, obviamente, por el emperador, que era el ser más importante, era prácticamente un ser divino, el que tenía contacto con los dioses. Y aquí vamos a encontrar, obviamente, al Tlatoani. Luego vamos a encontrar a la nobleza. La nobleza está dividida en 2 partes. Los pilipil, que sería la élite, los cuales estaban conformados por los militares y los sacerdotes. Y luego vamos a encontrar los tecutli. Tecutli van a ser los altos funcionarios. Seguimos en la pirámide. Y ahora vamos a hablar del pueblo. El pueblo también va a estar dividido en 2 partes. Encontramos los poztecas, que van a ser los comerciantes. Justamente este grupo social va a ser muy importante. Luego vamos a encontrar a los Masehuaití. Estos Masehuaití van a ser los hombres libres. Y por último encontramos a los esclavos, que van a ser los prisioneros de guerra. Justamente de este sector era de donde salían los famosos sacrificios humanos.
pero en casos especiales también salía de la nobleza o del pueblo, ¿ok? Pero la gran mayoría de sacrificios sí salían de los esclavos. Hablemos también de la educación azteca. ¿Cómo fue su educación? Miren, vamos a encontrar que los aztecas tenían una lengua propia, un idioma. El idioma de los aztecas era el náhuatl. Y la educación azteca se dividía en dos grupos. Por un lado encontramos los calmecac y por el otro lado vamos a encontrar los telpochcali. Los calmecac eran básicamente para los hijos de los nobles. Ellos ejercían una clase de educación para formar futuros sacerdotes, líderes militares, los maestros, médicos, líderes de la sociedad. De aquí salían todos los que iban a manejar en un futuro el imperio. Estos niños eran educados para desempeñar cargos muy importantes. Ellos requerían de bastante disciplina y espíritu constante para aprender. Por el otro lado, vamos a encontrar a los telpochcali. Los telpochcali era básicamente una educación dirigida para jóvenes del pueblo. ¿Qué tenían que aprender ellos? Bueno, era una formación práctica, basada básicamente en que tenían que aprender a trabajar y el arte de la guerra. Tenían que ser guerreros, ¿ok? Bueno, la educación, básicamente en esta parte, empezaban, sobre todo para el enfrentamiento, para la guerra, empezaban desde los 15 años. Ahora hablemos de su economía. ¿Cómo fue la economía azteca? Miren, vamos a encontrar entonces que uno de los más importantes factores para la economía azteca fue la agricultura. La agricultura era la base de la vida azteca y el producto que más sobresalía era el maíz. Era la planta alimenticia por excelencia. El cultivo de plantas aseguraba un abastecimiento social de alimentos cerca de la mano, pues no, lo tenían a la mano. En la agricultura va a sobresalir bastante las famosas Islas Chinampas. Esas Islas Chinampas eran islas flotantes que habían sido fabricadas a base de junco y raíces de árboles. Estas se unían fuertemente a la tierra y formaban estas islas, y obviamente el agua corría por estrechos fosos, convirtiéndolos en canales, y de esa manera se convertían en islas flotantes. Eso es algo que revolucionó a la agricultura de esa época, ¿ok? Fue algo novedoso, que los aztecas, en un lugar donde fue lago pantanoso, hayan podido, aparte de construir una gran ciudad, construir islas donde pueda tener su propia agricultura, su propio alimento, cosa que nunca se había visto antes. Dentro de la economía azteca también sobresale el comercio. El comercio se desarrolló principalmente en algunas fechas en la ciudad de Tenochtitlán y servía sobre todo para intercambiar productos. Se desarrollaba básicamente lo que era el trueque, ¿ok? La arquitectura azteca. Esta va a ser muy importante hablarlo, chicos. Miren, se menciona que la arquitectura azteca eran construcciones de edificios monumentales que se van a sobresalir o se van a caracterizar básicamente por esta monumentalidad, pues, ¿no? Por esas construcciones grandes, por ser muy llamativas y también porque estas construcciones se van a dedicar básicamente a la veneración de sus dioses, de sus divinidades. El tipo de construcción que manejaban los aztecas, la más sobresaliente, eran templos gemelos. Y las ciudades que más sobresalieron en este aspecto fueron la ciudad de Tlatelolco y la ciudad de Tenochtitlán, las más principales referentes de arquitectura azteca. Miren, aquí les vamos a mostrar, por ejemplo, lo que es los templos gemelos. Se refiere
básicamente a lo que son dos construcciones, dos estándares, ¿no? A los cuales se tiene acceso mediante escalinatas. Aquí vamos a encontrar otra imagen también que nos muestra los famosos templos gemelos. Aquí vamos a encontrar la ciudad en ruinas de Tlatelolco y también vamos a encontrar la famosa ciudad de Tenochtitlán, la más imponente de todas las construcciones. Ahora hablemos de su religión, cómo fue esta grandiosa religión azteca por la cual es muy conocida a nivel mundial. Miren, nos dice que los dioses principales de los aztecas, vamos a encontrar aquí en primer lugar a su dios Xalchutlicue. Este dios va a ser conocido como dios del agua, cuyo hermano era Tlate. También vamos a encontrar a Huitzilopochtli, que era el dios del sol, cuya hermana era Mestli, la diosa luna. Y su otro dios también principal era Quetzalcóatl. Este dios era la estrella Venus, la que se encarga o la que carga a cuestas al dios sol y anuncia el amanecer. ¿Okay? Dentro de la religión azteca, también hablaremos de los sacrificios humanos que se hacían para sus dioses. Estos sacrificios humanos eran los más sangrientos registrados hasta el momento. Esos sacrificios, los más conocidos, se realizaban en la parte superior de sus pirámides, ¿ok? En estas pirámides que habíamos mencionado, esos templos gemelos, en esa parte, en la parte superior. Se dice que el sacrificio era muy común, pues, ¿no? Uno de los sacrificios más comunes era el arrancarle el corazón a su víctima y este corazón, que se encontraba palpitando, se le ofrecía a sus dioses para que ellos estén contentos. Se cree mediante algunos estudios, de que primero a estas personas les daban algún tipo de bebidas que pues serían algún tipo de droga o plantas alucinógenas para que al inicio no sientan dolor, ¿no? Pero obviamente estas plantas alucinógenas no van a calmar el dolor como para que no sientas nada en el momento que le arrebataban el corazón. Era obviamente un dolor enorme. Entonces tenían que ser amarrados, por así decirlo, o contenidos por otros personajes, mientras que el sacerdote principal era el que arrebataba el corazón. Y en los casos más importantes, pues era el mismo Tlatoani. Otro tipo de sacrificios también muy importantes eran los que se ofrecían al dios sol, al dios del fuego. Bueno, eso pasaba solamente en algunas fiestas en honor a este dios del fuego. Aquí lo que hacían era que a su víctima lo arrojaban sobre un montón de brasas de fuego y lo ofrecían de esa manera a sus dioses. Como vemos aquí en esta imagen, aquí colocaban unas brasas de fuego y en algunas ocasiones las tiraban o las agarraban entre 4 personas para que esta persona se pueda quemar. Y lo hacían de manera lenta para que fuera más agradable incluso para su dios el fuego. Otro tipo de sacrificios también se desarrollaba mucho lo que era ofrecer sacrificios de niños. Colocaban a los niños en las cumbres más altas, en las partes de los nevados más altos, y ahí dejaban que los niños mueran de hipotermia, mueran congelados, ¿no? Eso también era agradable para sus dioses. Justamente mediante algunas investigaciones han dado pues de que los incas también realizaban alguno de esos sacrificios, de colocar niños en las partes más altas de los nevados para que se congelen en honor a sus dioses. Y también pues habían otra forma de sacrificios que consistía básicamente en tirarle flechas, ¿no? Amarrar al prisionero o al esclavo y le comenzaban a tirar flechas hasta que muera. Pero aún así, los más llamativos, los más tortuosos, los más conocidos,
y los más crueles va a ser el sacrificio en el cual se le arrebataba el corazón. ¿Ok? Muy bien, y eso ha sido todo entonces por el día de hoy. Espero que haya quedado claro sobre la cultura azteca y nos vemos en la siguiente. Se cuidan.